esta semana el Señor me habló bastante de esto de, como lo dice el nombre de este compartir, el que somos siempre buscados por Él. Y leía este versículo que me hizo mucho sentido, que le da nombre a este compartir, más yo lo llamo, más se aleja. Y con este versículo que está en Oseas, hoy vamos a trabajar un poco porque yo me preguntaba por qué dice eso el Señor y a qué se refería, ¿no? Cuando decía esto de cuanto más yo lo llamo, Él más se aleja de mí. Y encuentro en la palabra, en este relato, en esta historia de Oseas, encuentro una historia hermosa, una historia apasionante, una historia de amor de Oseas con Gomer, y que hoy vamos a compartir un poco y qué significa para nosotros hoy esa historia de amor, que lo fue, es una historia de amor que el profeta Oseas es uno de los profetas menores que le dicen en el Antiguo Testamento, unos profetas menores, que significa que fue menor los textos que escribieron, no fueron menores en jerarquía ni nada, sino que los textos son menores, igual que Habacuc y otros, los últimos que tenemos en nuestra Biblia del Antiguo Testamento. Y Dios lo manda casualmente y muy sorpresivamente, lo manda a casarse con la prostituta, ¿no? Con Gomer, como todos conocemos esa historia. Y es muy sorprendente porque un profeta para esa época, y para todas las épocas en realidad, que Dios te mande a casarte con una persona, con una prostituta, con una persona contaminada, con pecado, era sorprendente, pero en esta historia vemos que mucho yo la conocía más por el lado de la fidelidad, ¿no? Que él fue fiel y fue obediente. Pero hoy vamos a ver otro rasgo que caracteriza un poco más el corazón de Dios, que es la relación en sí de Oseas con Gomer, que es la relación de Dios con el pueblo de Israel. Y que nos muestra también una imagen de Cristo hoy, siendo ese Oseas que ama a esa iglesia, a esa esposa. Primero vamos a leer 1 Corintios 5, que dice, la habitación celestial, 1, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, es destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, y estando así gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial, pues así, aunque de vestidos, no seremos hallados desnudos, porque aún estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos destinó a eso mismo es Dios, que nos dio las arras del Espíritu. En este versículo vemos, ¿no?, como nuestra necesidad de ser vestidos y revestidos por el amor y la justicia de Dios, y vemos un rasgo del Nuevo Testamento que habla también, de la cual habla también esta historia. Esta historia habla, Oseas, donde Dios le pide, ahora vamos a leer, que se case con una prostituta, y a esa prostituta Él, como una imagen de Cristo, la redime, le pone vestiduras nuevas, se casa con ella, le da hijos, pero esos hijos incluso, dice la palabra, que eran hijos de prostitución. Por lo tanto, ni siquiera los hijos eran hijos de él, hijos de Oseas. Y yo me preguntaba por qué Dios le pide esto a un hijo suyo, ¿no? Que pase por estas circunstancias y situaciones. Y a partir del capítulo, termina el 3 con la historia de Oseas y empieza a hablar hasta el capítulo 13 o 14, de todo, del plan que tiene con Israel, o sea, del 14, sí, está bien. O sea que Oseas es una historia de amor y una historia de reconciliación y de restauración total, porque él, si bien la trata como prostituta a su esposa y le dice por qué, después le dice que la va a redimir y que la busca y que la halla y que la ama y siempre la va a perdonar.
Y yo me sentía en esos ámbitos donde uno se siente que no es acepto a Dios, no porque no nos acepte, sino porque uno a veces no tiene pensamientos que no son según la voluntad de Dios, o tiene acciones, y Dios me decía, yo te busco, yo te encuentro y yo te amo igual, a pesar de lo que sos, a pesar de tu historia, a pesar de tus decisiones, yo te busco y te anhelo y te amo igual. Vamos a avanzar sobre la historia. Osea significa salvación. Justamente, ¿no? Esto estamos hablando de la relación de salvación que tiene para como una representación de lo que es Dios con el pueblo de Israel, es él con su esposa. El periodo entre el que transcurre el ministerio de Oseas fueron 70 años. Israel era un pueblo en ese momento próspero, pero después empezó, tras sus malas decisiones y su prostitución espiritual tenían, porque buscaban otros ídolos que no era Dios, y también prostitución en términos carnales, porque el pueblo se había desvirtuado completamente y moralmente. El lugar donde se genera esto es, o sea, en ese momento Israel se había dividido en el norte y en el sur, en Judá y Israel. El tema central del libro de Oseas, para los que lo quieren leer nuevamente, la prostitución, la restauración, y habla mucho del corazón de Dios, del propósito de Dios y de nosotros también. Yo creo que todos tenemos una Gomer dentro. A veces el término prostitución nos parece muy lejano para los que no la practicamos en términos concretos, pero si nos imbuimos en esta historia apasionante, nos vamos a dar cuenta que todos hemos prostituido nuestro corazón, no solo con dioses ajenos, sino con decisiones que no eran según el corazón de Dios. Y eso es ese arrepentimiento genuino, lo que tenemos que buscar hoy en nuestra vida. Entonces el pensamiento central de este libro es la restauración y el amor completo, el amor de Dios que una y otra vez, como decía la canción, nunca falla, que siempre nos está buscando, que es ese Padre de amor completo y constante hacia nosotros, a pesar de nuestras decisiones, de nuestro pasado, de nuestra historia. En el libro de Oseas se revelan dos imágenes de Cristo, según su primera venida y su segunda venida. Según su primera venida, lo vemos que dice que en el 2, 3 y 15, ahora vamos a leer algunos versículos, los principales de esta historia. Dice en el 11:1, perdón. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Lo dice también en Mateo 2, 3 y 15. ¿Se acuerdan cuando era bebé Jesús y lo llaman para que vuelva de Egipto? Como estaban con el papá, con José y Miriam, María, estaban ahí. Lo llama para que vuelva porque Herodes ya había muerto. Y dice, y hace analogía a esto, de Egipto llamé a mi hijo. Y también la figura de Cristo en el corazón y en el trato que Oseas tiene con su esposa. Y en su segunda venida, en Oseas 6:3, dice, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún hombre, ni te voy a tocar. Espérenme que no era esto. Oseas 6:3b. Espérenme. 10:12, perdón. 10:12. Habla de el alba, no era ese versículo, no importa. Que Cristo saldrá como el alba y vendrá a Israel como la lluvia tardía que riega la tierra. No era ese versículo. Acá está, siemen para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar
barbecho, ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Ahí está. Pero ustedes sembraron maldad, sembraron crímenes. O sea que ahí vemos dos imágenes de Cristo de la primera venida, pero también de su segunda venida. Vamos a leer un poquito de la historia de Oseas. Para los que no conocen, no la han leído completamente, del libro de Oseas tenemos muchos versículos muy reconocidos, pero vamos a leer algunos. Dice, Isaías 1:2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblashín, la cual concebió y le dio a luz un hijo. Y así tuvieron otros hijos más, pero todos ellos eran hijos de prostitución, por lo tanto tampoco eran hijos de él. En el 2 leemos del 5 en adelante, su madre es una prostituta, la que los concebió es una sinvergüenza, pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos. Fíjense a detalle el amor de Dios y cómo la encuentra y la busca para que ella lo vuelva a elegir y no elija otros malos caminos, dice. Le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Después, un poquito más adelante, encontramos otro versículo que dice, por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo, la dejaré sin la lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Y ahí habla como Dios en muchos momentos nos disciplina para sacar lo mejor de nosotros, para que volvamos al camino. En el 14 dice, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Este versículo es muy conocido. Allí le devolveré sus viñedos y la convertiré en del valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Fíjense, la convertiré del valle de la desgracia al paso de la esperanza. Fíjense de cuánta restauración está hablando acá. Después en el capítulo 3, cuando va terminando la historia y empieza ya a relacionarlo hasta el 14, a relacionarlo constantemente con el pueblo de Israel, dice, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Las tortas de pasas eran como un sacrificio que le ofrecían en ese tiempo. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga de media de cebada. Y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ahí habla también de cómo, a pesar de que él la compró y era hija, y le dio hijos que incluso eran de prostitución, por lo tanto, él compró una mujer que esa mujer no había en su corazón, él la vistió de justicia, la llevó a su casa y le dio una familia de bendición, una familia de reino, porque era profeta, pero ella en su cabeza seguía siendo lo que era antes. Como muchas veces a nosotros nos pasa, que sabemos de las promesas de Dios, sabemos lo que Dios hizo y va a hacer por nosotros, pero nosotros aún seguimos en nuestra cabeza en Egipto, o seguimos esclavos de nuestra vieja naturaleza, seguimos esclavos de nuestro Egipto en términos generales y en términos emocionales. Egipto puede ser nuestra historia, nuestra familia, Egipto puede ser nuestro carácter. Ella todavía en su corazón tenía su pasado y volvía una y otra vez a caerse, pero el Señor iba una y otra vez y la rescataba, la iba a buscar. Yo me lo imagino a Gomer a Oseas, en este tercer capítulo donde dice que ve y búscala otra vez. Después de tener 3 hijos que ya no eran de él, ve y búsquela otra vez. O sea que ella se había ido a prostituirse nuevamente. Y fíjense cómo a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que buscar a Dios
Pero en realidad es Dios el que nos está buscando constantemente y es nosotros que lo encontramos. Pero como dice Juan, y ahora lo vamos a leer, Él nos amó primero. Él nos busca primero y nosotros nos sabemos encontrar o no. En este día lo que Dios me hablaba es que podamos ser encontrados y que queramos ser encontrados por Dios y que dejemos de escondernos. Dejemos de escondernos de nuestro pasado, dejemos de escondernos de esas cosas que nos alejan de Él. Porque así nosotros aceptamos a Dios y aceptamos a Jesús en nuestro corazón y estamos en este camino de bendición y tenemos la vida eterna. Pero nuestro llamado, como el de Gomer, es de transformarnos, en aceptar que somos hijos de la realeza, que ya no somos más hijos de prostitución, que en ese momento, como ahora, eran lo más bajo de la sociedad. Eran los lugares de tinieblas, de oscuridad, físicos, donde se prostituían las mujeres, un lugar físico, ¿no? de suciedad, pero también espiritual, un lugar de tiniebla al que todos en el viejo hombre teníamos esos espacios de tiniebla y de oscuridad. Y como Gomer, después, tras el relato dice que la fue a buscar como por última vez y ya no se pudo prostituir más, pero el relato dice que la buscó una y otra vez. Y el llamado que hoy tengo para compartirle de parte del Señor es que nos dejemos encontrar y que dejemos de escabullirnos, de irnos, porque a veces no nos damos cuenta, pero con actitudes nos alejamos. Y Dios nos está buscando una y otra vez. Va en búsqueda de, y incluso se mete en el medio de nuestra tiniebla, como hizo Oseas. Él la fue a buscar, sabiendo que en los contextos donde se relacionaba un profeta, eso estaba hasta mal visto. Muchas veces, por eso digo que esta historia la vemos como de la fidelidad de Oseas hacia Dios, y está muy bien, pero también hay que analizar un poquito más cuánto amó, y también dice acá que Oseas amó a Gomer, no solo fue obediencia, sino que dice, ve y ama a esa mujer. O sea que Dios la amó, Oseas amó a Gomer además. Vamos a seguir un poquito más en otros versículos que nos dan mucha luz sobre esto. En Oseas 4 dice, ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. En otra interpretación dice, mi pueblo es ignorante por no conocerme, o se aleja por no conocerme, por no tener conocimiento de mí o algo así. Cunden más bien el perjuicio y la mentira. Abunda el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Hoy día tal vez no matamos físicamente, pero a veces con nuestra forma de ser, con nuestras declaraciones, con nuestra ira o nuestra forma de ser, podemos matar espiritualmente. Les sigo compartiendo algunos versículos principales de esta historia porque no tenemos tiempo para leerla completa. En el 8, otro versículo muy conocido que dice, siembran vientos. Su carácter, sus pensamientos, su forma de ser, siembra viento. ¿Y qué cosecha? Tempestades. Todo lo que no sembramos en el Señor, lo vamos a cosechar en las tinieblas. Mucho peor. Sembraron vientos, pero cosecharon tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegará a producirla, se la tragaría a los extranjeros. Habla también de la falta de prosperidad del pueblo de Dios por alejarse y no dejarse ser encontrado y ser adúltero constantemente. Esta historia nos relata cuánto podemos ser adúlteros con nuestro corazón, no decidiendo según la santidad de Dios. Porque esta mujer se iba, se alejaba y decidía constantemente seguir en esclavitud. Es un llamado al pueblo de dejar Egipto, de dejar las situaciones de esclavitud e ir hacia la libertad de Cristo, eligiendo a Cristo como esposo, eligiendo a Oseas, en este caso, todos los días de su vida. El capítulo 11 dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. En este capítulo analicen el corazón de Dios.
pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Fíjense cuánto reconocemos en nosotros esa historia, ¿no? Cuanto más Dios me llama, yo más me alejo, más me cuesta volverme a Él. Hay cosas que no son fáciles en el camino del Señor y podemos reconocer, pero hay otras cosas que nos son más difíciles. Y este es el tiempo, antes de la segunda venida de Cristo, de limpiarnos, de purificarnos, dejar de elegir otras cosas y elegirlo a Dios nada más. Ofrecían sacrificios a sus falsos dioses y quemaban incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Fíjense, ¿no? No quiso reconocer que yo lo sané. Yo le enseñé a caminar. A nosotros Dios nos eligió desde antes del vientre de la mamá y no solo nos enseñó a caminar, sino que nos enseñó todo. Y Él nos sanó. Lo atraje, fíjense esa palabra, lo atraje con cuerdas de ternura, con cuerdas de amor, como dice la canción, hay otra interpretación que dice así, con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Fíjense el corazón de Dios, el corazón de amor constante. Y el 14 lo vamos a leer completo, llegando más al final. Esos son los versículos que por lo menos a mí me parecieron para compartírselo, que habla como un resumen de toda esta historia de amor fantástica. Además de mostrarlo a Dios como el esposo acá, otra vez decíamos, no lo muestra como el gran rey, en otra historia sí está bien mostrarlo, pero en esta historia que habla del pueblo con Dios, lo habla como un esposo, habla con una relación de intimidad total y absoluta, donde dos son uno. Además de mostrarlo así, lo muestra a Dios, lo leíamos recién como el médico que cura, el jardinero que nutre su viña, en Oseas 9:10, miren cómo dice. Cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados fue como ver higos tiernos en la higuera, pero ellos se fueron a Baal. Yo me imaginaba mi situación que Dios viéndome en medio del desierto como una uva, o sea, como una joya preciosa que nadie le daba valor y Él nos dio ese valor. También como un pastor que cuida su rebaño en Oseas 10. O sea que de Cristo vemos muchas similitudes en la historia de Oseas. Es una historia apasionante de amor. En Juan, primera de Juan 4:19, como le decía antes, dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y esto lo compartía Leo Duré esta mañana en el grupo de WhatsApp. Justamente lo estaba escribiendo y después lo compartió. Digo, estamos en el espíritu con Leito. Primera de Juan 4:19, lo amamos nosotros porque Él nos amó primero. Y en esa búsqueda, Él nos viene a buscar constantemente. Hijos de vergüenza. Yo leía y les comentaba recién que Gomer tuvo con Oseas hijos de vergüenza. Y vamos a ver un poquito más sobre esto. En Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora le lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, ya que solo piensan en lo terrenal. Fíjese qué característica de persona, estamos hablando del Nuevo Testamento y un mensaje para nosotros en Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, nuestro Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, esa Gomer que tenemos todos en nuestro corazón, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Fíjense en el Nuevo Testamento cómo habla de que seamos transformados por el poder y por el amor de Cristo para que nos saquen esos cuerpos de vergüenza. Para muchos, para el mundo, para el exterior, para los que no son hijos o todavía no reconocieron a Cristo, la vergüenza es como su gloria. Pero para Dios eso es impureza. Para nosotros, nuestra gloria es su gloria, estar revestidos de su naturaleza. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto. Primero, vamos a ir con esto de Dios nos busca. Mateo 23:45 dice, también el reino de los cielos se asemeja a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Capítulo 3 que leímos de Oseas. Dio todo por Gomer, la volvió a elegir después de que ella una y otra vez. Dios te elige una y otra vez y dio a su hijo, lo más preciado que tenía, por nosotros. Y te está buscando constantemente, porque a pesar de tus circunstancias, de cómo vos te sientas, para él somos su joya preciosa. Porque Gomer amaba a Gomer no por como el mundo la veía. Nosotros hoy la leemos como la prostituta, pero Oseas la amaba porque para ella era su esposa. Para Oseas era su amor. Para Dios nosotros somos su amor, somos sus hijos. A pesar de que el mundo, en el trabajo, los compañeros, la familia, lo que sea, te caractericen por como te caractericen, para Dios sos su hijo. Somos hijos del Dios Altísimo. Y Él nos compró con lo más preciado, lo más valioso, como Oseas compró Gomer. Dio todo por ella. Y le dijo de acá, hermano, no te prostituís más. Ojalá nosotros podamos ser esa Gomer que vuelve a Oseas, a su marido, y deja de prostituirse. Deja de pensar en las cosas que no son del esposo, que no son de bendición, y elige cada día revestirse de Cristo. ¿Qué nos pasa que no podemos o no queremos ser hallados? En la historia de Gomer vemos que ella se iba, y si la tenía que buscar era porque ella se escabullía, digamos, no estaba en la puerta, no es que se iba de una amiga, se escabullía, se iba de su vida. ¿Qué pasa a nosotros que a veces no queremos ser hallados por Dios? ¿Qué pasa en esos pensamientos, en esas circunstancias que dejamos para mañana, que decimos, bueno, otro día lo solucionamos y lo dejamos pasar, o esas conversaciones que no queremos tener con Dios, que preferimos no ser hallados por Dios? Esa forma de ser, esa historia que preferimos no recordar, esos momentos, esas declaraciones que hicimos que preferimos que nadie nos hable. ¿Qué nos pasa que no nos gusta ser hallados? ¿Será que nos escondemos tras nuestra vieja naturaleza para no ser descubiertos de nuestra vergüenza? ¿Qué te da vergüenza? Andá y decidilo con tu papá. Como cuando eras niño, yo ahora lo veo con los dos chiquitos nuestros, que cuando a ellos les da vergüenza algo, como por ejemplo las clases virtuales ahora, pues cuestiones así, ellos vienen y nos cuentan, mamá, me da miedo, me da vergüenza, son situaciones nuevas, tengo miedo a la exposición. Ellos vienen y nos cuentan, y nosotros podemos resolver y quitarle esos mantos de vergüenza, esas situaciones vergonzosas para ellos. Podemos tener esta relación con papá y ir y decirle, mirá, papá Dios, esto me da vergüenza, esto que hice o esto que soy me da vergüenza. Esa es la mejor situación para salir de esa Gomer, para salir de esa situación y revestirnos como hijos. El hijo le confiesa al padre lo que es y el padre lo redime y le quita esa vergüenza. Le pone vestidos nuevos. Le quita la desnudez. Y sobre eso vamos a hablar un poquito también. Lucas 18:8 también dice, les digo que si les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, obviamente Jesús, ¿encontrará fe en la tierra? Esta palabra, encontrará fe, es porque busca. Ahora yo me pregunto, ¿encontrará en tu corazón fe cuando Él venga? ¿O encontrará en tu corazón, encontrará vergüenza?
¿Encontrará fe cuando venga Jesucristo si viene esta noche o encontrará miedo? ¿Qué encuentra Cristo si viene hoy? ¿Encontrará fe en la tierra? Dice Lucas 18:8. ¿Hallará un corazón lleno de problemas tal vez, pero firme en la fe, conmovido y sensible por la obra del reino? ¿O encontrará un corazón sucio, escondido, que se está escondiendo las situaciones, que prefiero que Cristo no venga para que no ser visto por él, lleno de vergüenza? ¿Qué encuentra Dios en tu corazón si viene hoy? Vestidos, ahora vamos a ver, vestidos o descubiertos. Lo que ahora quiero hacer hincapié en esta parte de capítulo 2, que dice, capítulo 2:9, la dejaré sin la lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Algo de lo que hizo Oseas, que podemos aprender muchísimo de la historia con Homer, fue que Oseas la vistió como una esposa de profeta, ya les cambió sus vestidos. Pero acá Dios dice que si vos no te arrepentís, te va a dejar desnudo y que te va a dejar de cubrir tu desnudez. Y en esto tenemos bastante que aprender, porque en Génesis 3 vemos que Adán y Eva, ellos estaban desnudos en el Edén, todos lo sabemos, ¿no? Y cuando pecan, su estado cambió y ellos mismos se dieron cuenta, estaban en vergüenza para con Dios y se vistieron de hojas, de árboles. Ahora Dios va y le dice, vamos a leer este versículo, pero fíjense que Dios mata a un animal y lo viste de piel. Este sacrificio, que con la palabra ya nos damos cuenta, que es como revestirlos de Cristo. Esas pieles que con lo que ellos se cubrieron no les servían, no le iban a ser perpetuos, pero Dios los recubre de Cristo y así los redime antes de que venga Cristo. Y así, a partir de Adán y Eva, nosotros tenemos el llamado de estar constantemente revestidos y vestidos de Cristo para que la justicia y el amor de Dios nos perdone. En el caso de Gomer, vemos que, imagínense una prostituta, pero que es esposa de Oseas. Va al supermercado, va con las amigas de los profetas y está en otro ámbito social. Está vestido y tiene ese apellido, ¿no? Es la esposa de. Nosotros somos los hijos de, cuando estamos en Cristo, permaneciendo en Cristo. Ahora, si estamos en la oscuridad, si estamos en la tiniebla, prostituyéndonos, somos los hijos de la tiniebla y estamos desnudos. ¿Qué significa estar desnudo? Adán y Eva pecaron. Y ellos mismos se descubrieron su desnudez y su vergüenza ante Dios. Vamos a leerlo. Entonces se abrieron los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido del ollí de Dios paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, como Gomer. Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y tenido miedo, porque estoy desnudo. Y me he escondido. Y dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? Qué sabio Dios, ¿no? Obviamente, ¿quién le dijo a Adán y Eva que estaban desnudos si ellos, ahí Dios lo confronta con su nueva naturaleza? Ahora tenés pecado y tenés que esconderlo. Tenés que esconderlo con vestiduras que no son las santas. ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, obviamente culpando, ¿no? Siempre cuando nosotros pecamos, culpamos a alguien, a Dios o a las personas. La mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado el árbol y he comido. Y dijo Dios a la mujer, ¿qué hace esto? ¿Qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. O la mujer le echa la culpa a uno, a otro. Bueno, ya conocemos esa historia, pero ahora vemos cómo a partir de Adán y Eva, en el Edén no hacía falta cubrirnos como Oseas con Gomer, pero ya con el pecado en nosotros, debemos cubrirnos en Cristo y con Cristo para obtener el amor y la justicia de Dios y ser redimidos y perdonados.
Después vemos la historia contraria, lo vemos a Noé. ¿Se acuerdan que Noé, como el segundo Adán, lo dicen mucho, ¿no? Porque se había destruido todo con el diluvio, él era el líder, digamos, de su familia y de la nueva generación, y él se emborracha, disfruta de la vid, de los viñedos, de su prosperidad, se emborracha y se pone desnudo. Esto es, estaba bajo la bendición de Dios, comete pecado y se queda desnudo. Dice que vino el Hijo y lo tapó. Esos son significados espirituales que la palabra nos llama a taparnos a nosotros ahora con las vestiduras de Cristo. Siguiendo esta línea en Apocalipsis 16:15, fíjense que dice, he aquí vengo como ladrón, dice Cristo, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Fíjense cómo todo nos va cerrando de que es tan necesario vestirnos de Cristo para que si esta noche venga Cristo, cuando venga, no nos encuentre en vergüenza. ¿Qué significa? Con esos pecados que no le confesás ni a Dios, con esas cosas que no querés hablar con nadie, ni tu almohada sabe, con esos pensamientos que a veces te vienen a tu cabeza que son sucios, pero que ni siquiera con Dios no querés hablar. Si vamos a la intimidad, si nos arrepentimos y le decimos, Dios, te muestro esto, estoy desnudo, ¿Dios qué hace? Dios te cubre, como Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Dios se dio cuenta, ¿por qué se taparon? Estamos en pecado, le dice Adán, o con otras palabras, ¿no? Comimos del árbol. Entonces, ¿Dios qué hace? Los tapa. Y vemos que Adán y Eva tuvieron hijos, que uno era de bendición y otro era de maldición, y vemos que Adán fue hablando a sus generaciones, a sus hijos de Dios. O sea, vemos a un Adán, que siempre lo crucificamos más o menos Adán, pero vemos a un Adán que seguía los pasos de Dios, tras ser revestidos de Cristo. Dios no nos puede ver a nosotros mismos como somos, por eso no nos puede ver desnudos. Sí o sí Dios nos debe ver en el lugar santísimo revestidos de Cristo. No nos puede ver Dios de otra manera porque no somos santos. La nueva naturaleza es estar en Cristo. Con nuestra vieja naturaleza seríamos los Adanes que están desnudos tras el pecado. Necesitamos entonces una cubierta física, obviamente, ¿no? Pero también espiritual. Y esa cubierta es estar cubierto con la sangre de Cristo. Se vistió. Hoy día, la iglesia, como Adán y Eva, la iglesia debe vestirse, el Cristo y la iglesia y la esposa debe vestirse con las vestiduras del sacrificio, con las vestiduras de la cruz, de la muerte y del pecado, que redimió al pecado. Entonces, ¿qué es esta cubierta o esta vestimenta espiritual que debemos llevar todos? Así como Oseas cubrió y revistió a Gomer. Es estar en Cristo. La ropa simbolizan y la vestimenta simbolizan al Cristo como nuestra cubierta. Estar desnudo espiritualmente significa perder nuestra cubierta en presencia de Dios, es decir, perder a Cristo, nuestra cubierta. Fíjense que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían ir desnudos, muy por el contrario. Lo único que se podían ver de los sacerdotes eran la cara, las manos y las piernas. Ni siquiera las piernas, los pies. Era lo único que se podía ver del sumo sacerdote que tenía que ir al lugar santísimo. Estaban cubiertos completamente. Y las características de su cobertura eran las características de los colores, y eso eran todas las características de Cristo. Ahora tenemos dos tipos de vestiduras, la de Cristo, que es para redención y que es para salvación, de lo que estamos hablando, y tenemos otra que es una vestidura blanca, que dice en Apocalipsis 3:3. Me comí esto, pero en Apocalipsis 3:3, fíjense que habla de otro tipo de vestidura, pero es una vestidura de la que va a venir. Dice a la iglesia de Sardis, voy a leer un poco antes, dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has
recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa, o sea, no han pecado. Y si pecás, estaban limpios porque se limpiaban con Dios. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mí, Padre, y delante de sus ángeles. ¿Qué significa esta vestidura blanca a la que habla? ¿Y qué diferencia tiene con la vestidura que venimos hablando? La vestidura blanca, o sea, nosotros ya cuando confesamos a Cristo estamos revestidos de salvación, vestidos de salvación, justicia, amor de Dios. Pero esta vestidura blanca es para aquellos que además de ser salvos, se van transformando y limpiando su corazón para que en él no tengan manchas. O sea, para redimirnos de Adán incluso y vivir una vida sin pecado. No perfecta porque no somos Cristo, pero sí vivir una vida andando en el amor de Cristo y transformando nuestras manchas y llevándola a la blancura, digamos. Dice que esas personas serán los que venzan, los vencedores que Dios venga a buscar. O sea que nosotros, Dios nos dice, te redimo, te doy una nueva persona, una nueva criatura, una nueva naturaleza, somos hijos de Dios, somos salvos, pero también estamos llamados a transformarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Fíjense otro ejemplo de redención hermoso y de búsqueda que lo vemos en el hijo pródigo. En la BTX dice los dos hijos, porque vieron que a veces hablamos solamente del hijo pródigo, pero el otro hijo también tenemos bastante que hablar, que es el hijo más grande, ¿se acuerdan? Bueno, dice, fíjense, el hijo pródigo ya sabemos la historia, que se fue, cuando vuelve porque se da cuenta que estaba sucio, que no comía, que había cometido pecado, que había malgastado la plata del padre, o sea, vemos una Gomer, digamos, que se había prostituido, dice en el 15-18 de Lucas, me levanté, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Esta es la oración que podemos hacer ahora y todos los días. La oración de arrepentimiento que nos limpia. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre. Y andando él a un distante, su padre lo vio, salió corriendo y dice, enternecido. ¿Quién? El hijo, no el padre. Porque el padre busca, el padre se enternece, dice, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente, perdón. Fíjense, ese es el corazón de Dios. Lo besa efusivamente, no le reprocha nada y le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, sacad el mejor vestido y vestirlo y ponerle un anillo en su mano y sandalia en los pies. Traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y regocijámonos. Acá el hijo no estaba desnudo. El hijo que viene, que estaba entre medio de los chanchos, que vivía como un animal, tras su vida de perdición, no estaba desnudo. No le dice, vístanlo. Él tenía ropaje como Gomer de la prostituta, tenía la ropa del pecado, tenía la ropa que olía a pecado, tenía ropa que olía a tiniebla. No estaba desnudo literal, pero estaba desnudo su cuerpo, estaba sucio. ¿Qué hace el Padre? Lo redime, lo salva, lo envuelve con vestiduras nuevas. Imagínense la diferencia entre el Hijo del Padre, quiero decir, el hijo hay una diferencia, lo que quiero decir, entre este padre que tenía una hacienda, tenía una estancia, digamos, y los siervos. Y lo visten como hijo. O sea, le dan claro, es lo mismo que la vestimenta. Que pasaba con Adán, estaba, que dice cuando se viste, que se viste de ropa, de hojas, digamos, claro. Esas cosas. Lo mismo con la prostituta, que estaba vestida como prostituta, o sea, una más, digamos, de la ciudad, no tenía, o sea, y Gomer,
¿cómo es? O sea, Oseas, la viste, digamos, como esposa, digamos, una persona acorde, digamos, a lo que era él, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el hijo, o sea, viene vestido de un pordiosero, de alguien de la calle que no tiene nada, digamos, estaba sucio. Entonces lo viste como lo que era, digamos, el hijo de la hacienda, de la vestimenta que tenemos lo mismo hace que... Dios, o sea, a través de Cristo nos viste como un hijo de Dios, o sea, nos viste de esa manera, o sea, nos pone a otro nivel, digamos, nos pone en otra posición, digamos, espiritual, ¿no es cierto? Y en este caso se muestra en lo que es, digamos, carnal, digamos, pero es, o sea, es vestirnos en una posición de reino, digamos. Y lo que decíamos, le decía Leo, esto de Adán y Eva tenían vestidos de corrupción. ¿Por qué? Porque las hojas se secaban con el sol y se degradaban. O sea que tenían que buscar más vestidos. Ahora, el vestido que le da Dios, esa vestimenta especial, porque también uno se pregunta, ¿para qué Dios le da una vestimenta, no? O sea, todo es una cuestión espiritual en esto. Y vemos que esa vestimenta que le dio, una vestimenta eterna, les dio salvación con eso, una vestimenta que no se corrompe, que no tiene mancha ni pecado. Ah, eso es lo que yo recién interpretaba cuando vos decías del tema de las vestiduras y los reviste, o sea, en el sentido de que hoy nosotros estamos vestidos a través de Cristo, o sea, para poder tener esa relación con Dios, ¿no es cierto? Que era lo que pasaba lo mismo con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. O sea, Dios le dijo cómo se tenían que vestir, qué vestimenta tenían que estar para poder entrar al lugar santísimo. Cristo nos revistió a nosotros, digamos, perdón, nos vistió para poder entrar a ese lado santísimo. El tema de esto de que decías vos de cuando venga Cristo y nos lleve y estemos en ese lugar, vamos a ser revestidos, o sea, no va a poder haber mancha en nuestros vestidos, o sea, no vamos a tener más mancha, no va a existir más el pecado. A eso es lo que yo interpreto con esa ropa blanca, digamos, sin pecado, en el sentido de que, bueno, en ese momento ya no vamos a poder ser más manchados. Hoy Cristo nos viste, pero por nuestra carne, digamos, nos manchamos, o sea, tenemos manchas, que muchas veces no nos permiten ingresar, o sea, a ese lugar, digamos, no podemos, o sea, esos pecados que nosotros tenemos así, no podemos presentárselo a Dios, digamos, o Dios no puede trabajar en nosotros si no nos vestimos con esa vestidura de Cristo, si no o sea, a través de Cristo, me explico, no puede trabajar. Digamos, eso, si realmente no, como decía, no hacemos esa oración, me explico, de poder mostrarle esa mancha a Dios, a Jesucristo, o sea, no podemos limpiar, me explico, no nos puede revestir esto de estar todo el tiempo revistiéndonos. Como decía vos antes, muchas veces no nos damos cuenta o no queremos, muchas veces nos damos cuenta y no lo queremos por miedo, no la queremos presentar ante Dios para que Él pueda trabajar, ¿no es cierto? Y bueno, o sea, creo que nosotros como cristianos que conocemos y todo el tiempo anhelamos conocer más, eso hace también que podamos limpiarnos todo el tiempo más y estar atentos también a esas manchas que por ahí muchas veces están tan arraigadas, ¿no es cierto?, en nuestros corazones que no las podemos entregar. Digo, no las vemos incluso muchas veces. No tengamos miedo de que Dios nos lleve al desierto, porque para disciplinarnos y seducirnos, para convencernos de su amor. Fíjense, en el 2:14 dice, por eso ahora voy a seducirla. Fíjense el amor de Dios, que haciendo nosotros cualquier cosa, digamos, cada cual se prostituye como quiere, como puede también, me la llevaré al desierto y la voy a castigar, no, y le hablaré con ternura. No tengamos miedo de los lugares de desierto, de disciplina, de escasez, en donde el otro día decíamos, el desierto es un lugar de transición. Dios te lleva a otro lado y en el medio te hace pasar por esa necesidad en donde aprendés que lo mejor, para disfrutar de lo mejor, tenés que aprender de ese desierto. Donde el desierto te hace obedecer para que la tierra prometida permanezca ese fruto en vos y no lo pierdas. Esa leche y esa miel de la tierra prometida. No tengamos miedo de los tiempos de desierto, porque Dios ahí nos trata con ternura, como dice ahí. Porque ahí dice, escuchen esto, le devolveré sus viñedos, o sea, le devolveré la prosperidad, y convertiré el valle de la desgracia, o sea, en el desierto,
lo que es una desgracia en nuestra vida, Dios lo convertirá en un paso de esperanza. Eso es el legado de esta historia maravillosa, hermosa, y como tanto otro que venimos viendo. Fíjense Isaías 61:10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y antes leíamos que Él nos llama con cuerdas de amor. ¿Qué significan las cuerdas de amor y con lazos de amor? Las cuerdas de amor y lazos de amor hablan del esfuerzo humano, de las cosas que son del humano. Y yo digo que no, porque Dios es divino, no tiene nada que ver con humano. Habla de lo que hizo, o sea, ¿con qué te llama Dios? Con el sacrificio de Cristo. Cristo se hizo humano, Cristo fue hombre y ahora está en lo terrenal, en lo celestial. Entonces, ¿con qué te llama Dios? Con cuerdas de amor. ¿Qué significan esas cuerdas de amor? Significa sacrificio humano, significa Cristo. Te llama a través del sacrificio de Cristo. Te llama por ese amor, esa redención y ese perdón. Te cubre con salvación, libertad y amor. Ese sacrificio es que hizo Cristo por nosotros. Y para cerrar, quiero que leamos el versículo 14, casi completo, donde habla de la promesa completa y habla de palabras de amor. Vamos a ver a partir del 4. No, vamos a leer a partir del 1. Total, tenemos tiempo. Y si no lo tenemos, bueno. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. No culpes a otro como hizo Adán. Tu perversidad, tus decisiones te hicieron caer. Tu prostitución te hicieron caer. Piensa bien lo que dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdona nuestra perversidad y recíbenos con la benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos. Asiria era una ciudad a la que ellos en este tiempo recurrían para que los ayuden. Es como ahora el prestamista, el jefe, tu marido. No recurras para que nadie te ayude, solo Dios te puede ayudar. No montaremos caballos de guerra. Nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. No corregiré su rebeldía, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Pura gracia, fíjense. Porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como el lirio. Hundiré sus raíces como cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el resplandor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde, tu fruto procede de mí. Habla también Dios de que reconozcamos que todo lo que viene de Dios, de todo lo que tenemos en nuestra vida, procede de Él. El que es sabio entiende estas cosas. Así termina el libro de Oseas. El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Antes hablábamos de que pecó por ignorante el pueblo de Israel, por falta de conocimiento. Acá dice, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Amén. Este es un llamado de Dios a volvernos al amor, a que Él nos limpia una y otra vez de nuestros pecados y de la necesidad nuestra de reconocernos, de dejar de huir, de dejar de esconderlos, de dejar de tapar la frustración, la humillación, la historia, lo que sea, de dejar de taparlo e ir a Dios con lo que somos, porque Él a la prostituta la reviste de reina, a la prostituta le da un vestido nuevo y le da un lugar nuevo en la sociedad. Entonces Él quiere prosperar al pueblo de Israel y a nosotros hoy, nos quiere prosperar revistiéndonos con Cristo, para que seamos Él en todo tiempo y en cada cosa, para sacarnos esa coraza de vergüenza que tenemos, esa coraza de
esa fortaleza y esos miedos que tenemos. Y si viene Cristo esta noche, no tengamos vergüenza ni miedo. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en tu corazón Cristo cuando venga? Amén. Amén. ¿Me acompañan en una oración? ¿Leito, querés orar? Padre Santo, mi Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre, te agradecemos por esta reunión, Señor, te agradecemos por estas palabras, por este entendimiento, Señor. Te pido que abras cada uno de los corazones de nuestros hermanos que están hoy aquí en esta reunión y todos aquellos que van a escuchar esta grabación, Señor. Te pedimos que nos dejes ver ese entendimiento, que podamos entender que solo vos podés limpiarnos de toda mancha, Señor, de todo pecado. Queremos ir ante ti, Señor, con cada falencia, con cada palabra que no es de tuya, Señor, de tu bendición, Señor, para entregártela, para que vos restaures nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor, y que se hagan celestiales, Señor, todas aquellas cosas que vos tenés preparado para nosotros y podamos reflejarlas aquí en la tierra, Señor, en cada uno de nuestros seres queridos, nuestros hermanos, y que podamos ser de bendición para todos aquellos que nos conozcan, que nos crucemos, que estemos con ellos, Señor, y que puedan ver tu luz, Señor, y puedan llegar a ti, Señor. Vos estás todo el tiempo llamando, golpeando a la puerta, Señor, y te pedimos que nos podamos escuchar, que te podamos escuchar y ver, y poder abrir esa puerta, Señor, para que puedas entrar y restaurarnos, Señor. Padre, te agradecemos por la muerte de Cristo, Señor, en la cruz, y que podamos ser vestidos de ropaje de reino, Señor. Te agradecemos por ello, por poder estar en tu presencia, Señor, a través de Cristo, y te entregamos todas aquellas cosas que manchan esas vestiduras, Señor. Padre, ayúdanos a ver y a poder sacar esas piedras, esas manchas en nuestros corazones, y que pueda ser tierra fértil, Señor, para que tu semilla crezca en cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos por ello, Señor. Te pedimos que podamos entender hoy como lo entendemos hoy, Señor, y seguir encontrando, seguir escudriñando tu palabra, Señor, y podamos entenderte todas esas cosas celestiales, todas esas cosas que tenés para nosotros, y podamos ser ese reflejo de Cristo como vos querés. Y en el momento que sea tu venida, Señor, no nos encuentres desnudos, Señor, no nos encuentres con miedo, con vergüenza, Señor. Te pedimos por ello, y que podamos estar velando por ti, Señor, y esperarte, Señor, en todo momento. Padre, te agradecemos por las palabras de Vero, de mi esposa, Señor, y por todas aquellas palabras que van a traer mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.